Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea a las estrellas turcas Mug-S brillantes. Estamos aquí de nuevo listos para sumergirnos en un nuevo drama, una nueva revelación superíndice 3N y por supuesto, mucho amor. Hoy, tenemos un plato fuerte que su copyright que les va a encantar. Vamos a hablar de esa pareja que nos tiene a todos al borde del asiento desde hace aún más menos Özkan Yaman y Demet Özdemir. Su copyright que hemos hablado de ellos antes, pero esta vez es diferente. Esta vez parece que tenemos algo que realmente podrá significar un nuevo capítulo en su historia, o tal vez, una nueva montaña más menos rusa emocional para todos nosotros. Prepárense porque vamos a desmenuzar el último mensaje que Can Yaman publicó superíndice 3 y que ha encendido las redes sociales. Un mensaje que, según muchos, va dirigido directamente a Demet. Vamos a analizar cada palabra, cada posible interpretación superíndice 3N, y a tratar de descifrar qué copyright es lo que realmente está pasando entre estos dos. Y antes de que sigamos adelante quiero recordarles como siempre que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de enterarse de las últimas noticias de sus celebridades turcas favoritas, no se olviden de darle al botón superíndice 3ND, suscribirse y activar la campanita. YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, y no se perderán ni un solo detalle de todo el drama. Vamos a formar una familia Mug-S grande y unida. Bueno, ahora sin Mug-S preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos compete. Como saben, la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir es una que ha cautivado a fans de todo el mundo. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuay, la química entre ellos fue innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance real no tardaron en surgir, alimentando la esperanza de muchos fans que más menos han con verlos juntos. La magnitud del impacto de Erkenci Kuay fue tal, que trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía, convirtió copyright 2 en un fenómeno superíndice 3 meno global. La historia de amor entre Candivit, un foto superíndice 3 grafo aventurero y espíritu libre, y Sanemaydin, una joven más menos adora y algo torpe que aspiraba a ser escritora, resonó superíndice 3 con audiencias de todas las edades y culturas. La trama aderezada con toques de comedia, drama y romance, cruz superíndice 3 una fu superíndice 3 mula adictiva que mantuvo a los espectadores enganchados semana tras semana. Y por supuesto, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un factor crucial en el arrollador con diéresis copyright sito de la serie. La forma en que se miraban, se tocaban y se interpretaban era simplemente mágica. Era evidente que había una conexión superíndice 3 en especial entre ellos, algo que iba Mug-S allá de la simple actuación superíndice 3N. Esto inevitablemente alimentó superíndice 3 los rumores de un romance en la vida real, llevando a los fans a creer que el amor que veían en la pantalla era genuino. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación superíndice 3N entre Can y Demet ha estado llena de altibajos, de confirmaciones a medias, de silencios sospechosos y de indirectas que nos han dejado a todos con Mug-S preguntas que respuestas. Después copyright S de Erkenci Kuay, ambos siguieron caminos separados, protagonizando diferentes proyectos y, aparentemente, siguiendo adelante con sus vidas. Tras el final de la serie, Can Yaman optó superíndice 3 por expandir sus horizontes profesionales, mudando-se a Italia para perseguir nuevas oportunidades en la actuación superíndice 3N. Ayu protagonizó superíndice 3 la serie Viola come il mare, donde interpretaba a un inspector de policía. Si bien el proyecto le permitió superíndice 3 demostrar su versatilidad como actor y consolidar su fama internacional, muchos de sus fans turcos lamentaron su ausencia de la escena televisiva de su paus. Por su parte, Demet Özdemir continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía, protagonizando varias series y películas que la confirmaron como una de las actrices Mug-S populares y talentosas de su generación superíndice 3N. Entre sus trabajos Mug-S destacados se encuentran las series Dodu Une Kaderindir y Astaktikleri, ambas con una gran acogida por parte del público y la crítica. Pero, ¿realmente han seguido adelante? Eso es lo que todos nos preguntamos, y es precisamente lo que el último mensaje de Can Yaman ha puesto en tela de juicio. Hace unos días Can publicó superíndice 3 en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro, muy artística, con una mirada profunda y enigmática. Hasta nada fuera de lo común, ¿verdad?
Khan suele compartir este tipo de imágenes reflexivas. Esta imagen cargada de simbolismo y misterio no era una simple instantánea. Se podía percibir una cierta melancolía en la mirada de Khan, como si estuviera recordando un pasado que a Uene le pesa en el alma. El blanco y negro, lejos de ser una elección superíndice 3n es tu copyright tica casual, parecua evocar una sensación superíndice 3n de nostalgia y atemporalidad. Era como si el actor estuviera intentando transmitir un mensaje que iba muy ese ayu de lo visual, una confesión superíndice 3n silenciosa que resonaba en lo muy ese profundo de su ser. Pero lo que realmente llamó superíndice 3 la atención superíndice 3n fue el texto que acompañó más menos a la fotografía. Un texto corto aparentemente sencillo, pero que muchos han interpretado como un mensaje oculto dirigido a Demet. El texto decía lo siguiente: algunas cosas, aunque no las digas, se sienten en el alma. ¡Boom! Explosión superíndice 3n de reacciones en las redes sociales. Los fans de Khan y Demet enloquecieron, inundando la publicación superíndice 3n con comentarios y teorías de todo tipo. ¿A Q copyright se refiere a Khan con algunas cosas? ¿Q copyright es lo que se siente en el alma? ¿Acaso estaba hablando de Demet? ¿Acaso aún hay sentimientos entre ellos? La teoría más extendida entre los fans es que Khan se refiere al amor que aún siente por Demet. A pesar del tiempo transcurrido y la distancia física, muchos creen que la llama entre ellos nunca se apagó superíndice 3 por completo. Algunos incluso se atreven a afirmar que el mensaje es una especie de declaración superíndice 3n de amor encubierta, una forma sutil de expresar sus sentimientos sin tener que recurrir a palabras explícitas. Sin embargo, también copyright n existen interpretaciones muy pesimistas. Algunos fans consideran que el mensaje no es dirigido a Demet, sino a una persona o situación superíndice 3n diferente en la vida de Khan. Argumentan que la ambigua un cuarto edad del texto permite múltiples interpretaciones y que no hay pruebas concretas que vinculen el mensaje a la actriz. Otros incluso sugieren que se trata de una simple reflexión superíndice 3n personal sobre la vida y el amor, sin ninguna connotación superíndice 3n romántica específica. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos fans creen que el mensaje es una clara declaración superíndice 3n de amor encubierta. Que Khan, a pesar del tiempo y la distancia, aún siente algo muy fuerte por Demet, algo que no puede o no quiere expresar abiertamente, pero que es presente en lo muy ese profundo de su ser. La idea de un amor secreto, latente y a prueba del tiempo es una narrativa que resuena profundamente con muchos fans. La posibilidad de que Khan y Demet, a pesar de las dificultades y los obstáculos, aún conserven un vínculo especial alimenta la esperanza de una reconciliación superíndice 3n y un final feliz. Esta creencia se basa en la percepción superíndice 3n de que la química entre ellos era demasiado intensa y genuina como para ser simplemente una actuación superíndice 3n. Otros, en cambio, son muy copyrighticos. Argumentan que el mensaje es demasiado ambiguo como para asegurar que va dirigido a Demet. Que podría referirse a cualquier persona o situación superíndice 3n en la vida de Khan. Que no debemos dejarnos llevar por las ilusiones y que debemos ser realistas. La postura copyrightica se basa en la experiencia y la cautela. Muchos fans han aprendido a no dejarse llevar por las emociones y a mantener una perspectiva realista sobre la vida amorosa de sus celebridades favoritas. Reconocen que el mundo del espectáculo es a menudo engau más menos oso y que las apariencias pueden ser muy diferentes a la realidad. Por lo tanto, prefieren no alimentar falsas esperanzas y esperar a que haya pruebas concretas antes de sacar conclusiones precipitadas. Pero, ¿du superíndice 3 de esto la verdad? ¿Q copyright piensa Demet de todo esto? Pues bien, a Q es donde la cosa se pone aún muy interesante. Porque Demet, como era de esperarse, no se ha pronunciado al respecto. Ni una palabra, ni un comentario, ni un me gusta a la publicación superíndice 3n de Khan. Nada. El silencio de Demet es sin duda el elemento muy intrigante de toda esta historia. Su falta de reacción superíndice 3n, ya sea positiva o negativa, ha dejado a los fans completamente desconcertados. Algunos interpretan su silencio como una confirmación superíndice 3n implícita de que el mensaje de Khan va dirigido a ella y que ella también copyright n siente algo, pero que prefiere mantenerlo en secreto por razones personales o profesionales.
Otros, en cambio, lo ven como un aseo más menos al de que no quiere tener nada que ver con Khan y que prefiere evitar cualquier tipo de especulación superíndice 3N o controversia. Este silencio de Demet ha alimentado a UNMUDS las especulaciones. Algunos creen que su silencio es una confirmación superíndice 3N2, cita de que el mensaje de Khan va dirigido a ella y que ella también copyright N siente algo, pero que prefiere mantenerlo en secreto. Otros, en cambio, piensan que su silencio es un aseo más menos al de que no quiere tener nada que ver con Khan y que prefiere mantenerse al margen de todo este revuelo mediático. La idea de que Demet prefiere mantener su vida personal en privado es comprensible. Como figura pública, estuvo constantemente expuesta al escrutinio de los medios y del público. Es natural que quiera proteger su intimidad y evitar que su vida amorosa se convierta en un espectáculo mediático. Además, es posible que tu copyright concentrada en su carrera y que no quiera que los rumores sobre su vida amorosa distraigan la atención superíndice 3N de sus proyectos profesionales. Pero, ¿copyright sabemos realmente de la vida amorosa de Demet en estos momentos? Como saben, hace un tiempo estuvo comprometida con el cantante Oyuzhan Couparrafo, pero lamentablemente su relación superíndice 3N terminó superíndice 3. Desde entonces se le ha vinculado sentimentalmente con varios hombres, pero ella siempre ha negado cualquier romance, afirmando que estuvo soltera y enfocada en su carrera. La ruptura de Demet con Oyuzhan Couparrafo fue un golpe duro para muchos fans que la veían feliz y enamorada. La noticia de su compromiso ha generado gran expectación superíndice 3N y la posterior cancelación superíndice 3N de la boda fue una decepción superíndice 3N para todos. Desde entonces Demet se ha mostrado reservada sobre su vida amorosa, evitando hacer comentarios públicos sobre el tema. Su enfoque principal ha sido su carrera, y ha demostrado ser una profesional dedicada y talentosa. Entonces, ¿CU superíndice 3 mo encaja todo esto con el mensaje de Khan? Es difícil decirlo con certeza. Podrá ser que Demet, a pesar de estar soltera, aún tenga sentimientos encontrados hacia Khan. Podrá ser que el mensaje de Khan la haya tomado por sorpresa y que no sepa CU superíndice 3 mo reaccionar. O podrá ser que simplemente no quiera alimentar los rumores y que prefiera mantener su vida personal en privado. La incertidumbre que rodea a la vida amorosa de Demet aún más menos a de aún ese misterio a toda esta situación superíndice 3N. Es imposible saber con certeza copyright estuvo pasando por su mente y les son sus verdaderos sentimientos hacia Khan. Solo el tiempo dirá si Alguenedúa decide romper su silencio y revelar la verdad sobre su relación superíndice 3N con el actor. Lo que es cierto es que la historia entre Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio que nos tiene a todos enganchados. Y este último mensaje de Khan no ha hecho que avivar las llamas de la especulación superíndice 3N. La fascinación superíndice 3N por la historia de Khan y Demet radica en su carácter inconcluso y en la posibilidad de un reencuentro. La idea de que dos personas que se amaron profundamente en el pasado puedan volver a encontrarse en el futuro es un tema recurrente en las historias de amor y un anhelo compartido por muchos. Los fans de Khan y Demet sueñan más menos con verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también copyright N en la vida real. Pero ese ayu de los rumores y las teorías, creo que es importante recordar que Khan y Demet son dos personas reales, con sentimientos reales. Que merecen respeto y privacidad, y que no debemos presionarles para que hagan o digan algo que no quieren. Es fundamental recordar que Khan y Demet son seres humanos con derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. La presión superíndice 3N mediática y el acoso de los fans pueden ser abrumadores y afectar negativamente su bienestar emocional. Por lo tanto, es importante que como público seamos respetuosos y considerados con sus sentimientos y necesidades. Al final del día, la decisión superíndice 3N de estar juntos o no es exclusivamente suya. Y nosotros como fans debemos respetar esa decisión superíndice 3N, sea cual sea. Lo único que podemos hacer es seguir apoyando sus carreras, disfrutando de sus trabajos y esperando, tal vez, que Alguenedúa nos sorprendan con una feliz noticia. El apoyo incondicional a Khan y Demet en sus respectivas carreras es la mejor forma de demostrar nuestro cariño más menos o y admiración superíndice 3N. Ya sea que decidan estar juntos o no, su talento y dedicación superíndice 3N merecen ser reconocidos y celebrados. Como fans podemos seguir disfrutando de sus trabajos y esperando que Alguenedúa nos sorprendan con una nueva colaboración superíndice 3N o un reencuentro personal. Y hablando de felices noticias, les tengo una.
Se rumorea que Can Yaman podría estar trabajando en un nuevo proyecto en Turquía. Lo escucharon bien. Después copyright ese de varios aún más menos os trabajando en Italia, parece que Can podría estar regresando a su país natal para protagonizar una nueva serie o película. El posible regreso de Can a Turquía es una noticia emocionante para sus fans turcos, que han estado esperando ansiosamente su vuelta a la escena televisiva de su país. Un nuevo proyecto en Turquía le permitirá reconectar con su público local y demostrar su talento en su lengua materna. Además, ese será una oportunidad para colaborar con otros actores y directores turcos y contribuir al crecimiento de la industria del entretenimiento de su país. Aún no hay nada confirmado, pero las fuentes cercanas al actor aseguran que estuvo muy emocionado con la idea de volver a trabajar en Turquía y de reconectar con su público. Si esto se confirma, será una excelente noticia para todos los fans de Can, que han estado esperando ansiosamente su regreso. La expectativa generada por el posible regreso de Can a Turquía es palpable en las redes sociales y en los foros de fans. Los seguidores del actor expresan su entusiasmo y anticipación superíndice 3N ante la posibilidad de verlo actuar de nuevo en su país natal. Muchos más menos han con que su nuevo proyecto sea un grano con diéresis copyright cito, y que le permita consolidar su posición superíndice 3N como uno de los actores importantes de Turquía. Y en cuanto a Demet, ella sigue cosechando con diéresis copyright citos con sus últimos proyectos. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices queridas y respetadas de Turquía, y estamos seguros de que seguirá sorprendió copyright donos con su trabajo en el futuro. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes con gran convicción superíndice 3N. Su carisma y belleza natural la han convertido en una de las actrices populares de Turquía, y su trabajo es admirado por críticos y público por igual. Estamos seguros de que seguirá sorprendió copyright donos con su talento y que su carrera seguirá ascendiendo en los aún más menos os venideros. Así que como ven, la vida de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo tan emocionante y llena de sorpresas como siempre. Y nosotros, desde AQ, seguiremos atentos a cada uno de sus pasos, informándoles de todas las novedades y compartiendo con ustedes nuestras teorías y opiniones. En resumen, hoy hemos analizado el misterioso mensaje de Can Yaman que ha desatado la locura en las redes sociales, hemos explorado las posibles interpretaciones y hemos intentado descifrar qué copyright es lo que realmente pasando entre Can y Demet. También copyright hemos hablado de los últimos proyectos de ambos actores y de los rumores sobre el posible regreso de Can a Turquía. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo de verlo y de compartirlo con sus amigos. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que el mensaje de Can va dirigido a Demet? ¿Creen que aún hay sentimientos entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, denle al botón superíndice 3N de me gusta, compartan este vídeo en sus redes sociales y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más publicaciones. Los esperamos con chismes, noticias y mucho amor turco. Hasta la superíndice 3 Sima.